Hola, buenos días. Inauguramos la jornada de medidas de adaptación de polinizadores al cambio climático y la charla inaugural la va a impartir Javier Ortiz, que es investigador de la Universidad de Almería y profesor a tiempo parcial. Bueno, lo primero, agradecerle su disposición y os dejo en sus manos. Buenos días. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación y sobre todo a ANSE por el honor de haberme invitado, pensando que yo podía ser una persona idónea para la apertura de estas jornadas que espero que sean interesantes y productivas para todos. Bueno, yo por completar un poco mi presentación, soy investigador de la Universidad de Almería y llevo más de 30 años dedicándome sobre todo a abejas, a la polinización en general, pero me centro en las abejas. Un grupo muy complicado, pero también un desafío. Con las abejas intento trabajar en todos sus ámbitos, tanto en taxonomía como ecología, biología, zoogeografía y la polinización, que es lo que nos ha movido esta reunión. Bueno, pues empezando ya con la primera diapositiva de mi presentación, veréis que polinizadores, hay muchos grupos animales de polinizadores invertebrados, entre los que están los insectos, y también hay vertebrados. En nuestras latitudes no, pero en otras latitudes hay, por ejemplo, murciélagos, colibríes, que pueden polinizar una serie de plantas, tanto cultivadas como silvestres. En el caso de los insectos, los grupos mayoritarios, en orden ascendente, podrían ser escarabajos, mariposas, moscas y finalmente los himenópteros. Los himenópteros, el grupo que principalmente lleva la polinización, son las abejas. Muy bien. Primero tendremos que saber qué son las abejas y de dónde vienen las abejas. Pues bien, las abejas son un grupo de insectos himenópteros que evolucionaron a partir de otro grupo de himenópteros, concretamente unas avispas que ahora si las viéramos diríamos que son efécidos. Estos efécidos eran cazadores de presas y tomaban, y los actuales siguen tomando también néctar, pero en un momento dado, hace unos 125 millones de años, en el Cretácico, y coincidiendo con la expansión de las plantas con flor, pues este grupo de efécidos evolucionó de tal manera que pasaron a alimentar de recursos vegetales tanto a los adultos como a las fases inmaduras. Y digamos que dieron lugar a las abejas. Bien, ¿qué son las abejas, por tanto? Pues son unos insectos cuya característica principal y determinante, aparte de las morfológicas, es que dependen exclusivamente tanto del néctar como del polen de las flores para sobrevivir. Aparte de esto, hay que decir que hay grupos de abejas cleptoparásitas, pero también estas abejas dependen para vivir del néctar y el polen. Lo que pasa es que en ese caso, el que le suministran a las crías no lo han recogido a ellas, sino que lo toman a partir de las hospedadoras. Bueno, pues las abejas también han desarrollado determinados sistemas muy variados, tanto para recolectar como para transportar estos productos, que son florales, el néctar y el polen. A nivel mundial, y según cálculos de Michener en 2007, habría unas 20.000 especies de abejas descritas, pero la realidad y la experiencia nos dice que hay varios miles más aún por descubrir. En las abejas podemos encontrar, además, y como único grupo animal, todos los grados de organización social. Quiere decir, tenemos abejas desde las solitarias hasta las altamente eusociales, o sea, con la más compleja organización social que existe en el mundo animal. Bueno, estamos hablando de polinización y cómo el cambio climático está afectando en todos los ámbitos naturales. Pues primero tendremos que saber cuáles son los efectos positivos de la abeja, o sea, por qué estudiamos a la abeja. Pues
Las abejas tienen unos efectos directos como fuente de alimento, o sea, producen miel, recogen polen que nosotros podemos aprovechar y también producen una serie de productos de aplicación médica, como es la jalea real, veneno, propóleo, etc. Indirectos, o sea, los que la gente no suele ver, pero que realmente son los más importantes, tendríamos la polinización de cultivos, tanto para calidad como para cantidad, polinización de plantas de jardín, también en los cultivos de invernadero, no olvidemos la zona en la que vivimos, en la que metemos miles de colmenas de api para polinizar melón y sandía y otros tantos miles de colmenas de bambús terrestres para las solanáceas, tomate, pimiento, berenjena. Y también en frutales se introducen, aunque por esta zona no, se está haciendo más en Francia y en Cataluña, que yo sepa, se meten osmias para frutales y en el centro de España ya se está introduciendo Megaquiles rotundata, por ejemplo, para polinizar alfalfa. Esto se venía haciendo en Estados Unidos y Canadá desde hace al menos 6 o 7 décadas. Como resumen, podríamos decir que se calcula que solo Apis mellifera, o sea, la abeja de la miel, puede ser responsable en torno al 80% de la polinización que se produce por abejas en el mundo. Bien, como adelantaba antes, tiene efectos directos e indirectos, pero lo que a mí más me interesa, y yo creo que en este foro también, es cómo contribuyen las abejas al mantenimiento de la diversidad vegetal. Pues bien, esta es la actividad más importante que las abejas hacen para la naturaleza y es muy difícil cuantificar. Si bien podemos calcular el valor de los productos apícolas o el de las producciones, el efecto benefactor sobre la vegetación natural es muy complicado de calcular. Por ejemplo, hemos de decir que la mayoría de los árboles en los bosques tropicales requieren la polinización por abejas. En los climas templados donde estamos, los bosques están formados por árboles que mayoritariamente necesitan polinización anemógama, eso es cierto. Pero si nos fijamos en los matorrales y las herbáceas, veremos que prácticamente, no voy a decir todos, pero la gran mayoría son polinizados por insectos. En áreas áridas y semidesérticas, en donde yo particularmente vivo y trabajo, las abejas polinizan especies vegetales cuya protección y reproducción puede ser esencial para prevenir la erosión y además que ellas mismas suministran el alimento a refugio a otras especies que están en distintas posiciones, digamos, de la escala trófica. La conclusión, y es un dicho que se le suele atribuir a Albert Einstein, es este, ¿no? Que si la abeja llegara a desaparecer, el hombre desaparecería en pocos años. Es un dicho que así de primeras puede parecer muy taxativo, pero si pensáis en el lugar de la escala trófica donde están las abejas, todas las abejas, si lo pensáis bien, no es tan descabellado. Bien, como he dicho antes, las abejas aparecieron hace unos 135 o 125 millones de años en el Cretácico, pero empezaron a dispersarse a partir de ese momento, también ayudadas por la dispersión de las plantas con flores. Bueno, ¿cuál es la situación actual? O sea, ¿a qué se debe, cómo están distribuidas actualmente las abejas por el mundo? Pues hay tres factores importantes. Por ejemplo, los factores de clima y vegetación actuales, que como ya he adelantado antes, las abejas son más abundantes y se han diversificado más en los climas templados y semiáridos, que son en los que estamos. Las barreras entre continentes han contribuido a que se aíslen poblaciones, pero los movimientos tectónicos han podido también contribuir a que se unan poblaciones y se hibriden especies o subespecies. Por último, también es muy importante la habilidad que cada grupo de abejas ha desarrollado para conquistar nuevos territorios y adaptarse en ellos. Respecto a la diversidad y a la abundancia de las abejas, geográficamente podríamos decir que las regiones del mundo con una mayor diversidad de abejas son los climas mediterráneos,
precisamente la cuenca mediterránea, el estado de California en Estados Unidos y el norte de México. También, por ejemplo, son muy ricas en abejas las regiones semiáridas de Sudamérica y Australia y además en Sudáfrica. Y por último, las áreas templadas del este de Norteamérica, de Europa y del sur de Brasil a Argentina. Pero en cambio hay que decir que en los trópicos la fauna es muy poco diversificada y que las zonas frías del mundo tienen una fauna escasa y muy poco diversa. Vale, nos vamos a centrar en la fauna ibérica, que es la que yo conozco algo más. Pues podemos decir que dentro de la zona templada europea y con clima mediterráneo, la conclusión es fácil llegar a ella. Y es que nuestra península es probablemente la región más rica o una de las regiones más ricas en diversidad en todo el mundo. ¿Y a qué se debe esta alta diversidad? Pues por un lado tenemos que nuestra península tiene una posición geográfica privilegiada entre los continentes, que ha hecho que haya un flujo permanente de especies norte a sur y sur a norte. No olvidemos que el estrecho de Gibraltar es bastante corto y no siempre ha existido. También tenemos una variedad climática muy importante. En la península ibérica tenemos 3 climas y un gradiente altitudinal altísimo. Tenemos altitudes desde el nivel del mar hasta en la península, pues los casi 3.500 metros en Sierra Nevada. Si tenemos que hacer una estima de cuál es la diversidad de las abejas en nuestra península, hay que remontarse a los años 50, en los que Ceballos, concretamente en 1956, hizo un catálogo que amplió en 2 ediciones posteriores, en el 59 y 64, y establecía que tendríamos unas 990 especies de abejas. Creo recordar que aquel catálogo solo se refería a España, no a la península, porque Portugal aporta una serie de especies que no existen en España. El trabajo más reciente que hay sobre nuestra fauna lo he hecho yo precisamente, lo publiqué el año pasado, y cifra en 1097 las especies conocidas para la península ibérica. Hablo de península ibérica y también hablo de las maderas. Pero bueno, seguramente serán unas cuantas más porque constantemente se están describiendo nuevas especies de abejas en península. Voy a dar un repaso porque creo que puede ser de interés para los que están viendo esta presentación. Un repaso a toda la diversidad de abejas que tenemos en nuestra fauna. A nivel mundial hay 7 familias de abejas, como ya he dicho, unas 20.000 especies, seguramente más. Y en España también acabo de decir que tendremos unas 1.100, seguramente podamos decir dentro de unos pocos años que tenemos 1.200 porque se están describiendo especies, sobre todo en grupos muy complicados como Andrena. En este mismo año se están describiendo 10 o 15 y el año que viene también va a ser de alta producción de identificación y descripción. Vale, pues en España tenemos 6 familias, que son las más abundantes también a nivel mundial. Empezamos por la familia Coletidae. Los colétidos son una abeja muy primitiva, digamos que son las más primitivas según el concepto actual. Las tenemos siendo primitivas y siendo escasas, pero las tenemos en un rango muy variado, desde abejas muy pequeñas a medianas. Tendremos aquí el género Ileus, son muy pequeñitas, tienen como máximo 1 centímetro, y abajo tenemos el género Coletes, que sí pueden llegar a tener centímetros. El grado de socialización de estas abejas también es muy escaso. Lo normal es que sean solitarias o a lo sumo especies que viven como gregarias, o sea, se juntan unas cuantas hembras para producir nidos cerca. Anidan tanto en tallos huecos como en el suelo. Las Ileus son de tallos huecos y las Coletes del suelo. Y pueden incluso no tener todavía desarrollado un aparato recolector y transportador del polen. Son un grupo muy minoritario, como he dicho antes, y solo hay unas 87 especies en la península ibérica. El segundo grupo evolutivo sería la familia Andrenidae. Son también primitivas,
tienen un aparato bucal muy corto todavía. Hay de tamaños variados, desde pequeñas a medianas. Volvemos a estar hablando de 4 o 5 milímetros a incluso 2 centímetros, las muy grandes. Son todas solitarias, no hay ningún grupo cleptoparásito dentro de los andrénidos y anidan en el suelo. Se puede ver en las imágenes, más en la de abajo que la de arriba, que tienen ya una escopa, o sea, es un aparato transportador del polen en las patas traseras. Son un grupo muy diversificado con 237 especies. Sería la tercera familia en diversidad en la península. Aquí pongo algunos géneros típicos de andrénides. Tenemos los panurgus, son pequeñitos y negros. Flavipanurgus, un género exclusivo de la península ibérica, muy característico porque los tegumentos son negros, brillantes y con manchas de color amarillento. Meliturga, muy característico por unos ojos muy grandes que ocupan prácticamente toda la frente. Andrena, que es el género más diversificado en nuestra fauna y seguramente en todas las faunas de los países europeos. Tenemos en nuestra fauna 211 especies, lo que significa más del 19% de las especies. Abajo a la derecha, unas abejas muy pequeñitas, muy típicas de la diplotaxis, de crucíferas, que son los panurgimus. Pasamos a la familia Líctide, también numerosa en especies, unas 202 especies y el 18% de la fauna ibérica, que siguen siendo primitivas, o sea, forman parte, junto con las otras dos familias, de lo que se llaman abejas de lengua corta. Pueden ser pequeñas a medianas. Yo diría que los alíctidos más grandes son los alictus, que pueden tener 2 centímetros, quizá algo más. El aparato bucal, aunque es pequeño, como he dicho, pero es apuntado, a diferencia de los colétidos, que era bilobulado. En este grupo ya existen desde especies solitarias hasta altamente eusociales. O sea, aunque no lo suele saber mucha gente, hay especies de alíptidos, los Lasiglossus, que tienen colonias con una altísima organización social. Que yo sepa, todas anidan en el suelo y también las hembras tienen la escopa en las patas traseras. Además, tenemos un género parásito, un género cleptoparásito, Sphecodes. Aquí tenemos algunos ejemplos de alíptidos. Los nomioides son muy pequeñitos, muy característicos por tener el tegumento de color verdoso metalizado y manchas amarillas. Alictus, en la foto hay un macho, que es muy característico por ser muy alargado y con esas coloraciones amarillas en las patas. Las antenas también pueden tener coloración amarillenta, anaranjada. Abajo, a la izquierda, estaréis viendo Duphourea, un género muy escaso, tendrá como mucho 1 centímetro de tamaño. Y a la derecha, muy diversificado en nuestra península. Tiene unas 105 especies, lo que sería el 10% del total de las especies ibéricas. Seguimos viendo ejemplares de la familia Líctide. Tenemos Rofites, muy escaso también. Sistrofa, muy característico. La foto que está del ejemplar que está en convólvulo es un macho. Es muy interesante ver, porque es fácil reconocerlos, primero porque suelen ir a convólvulos, son oligolécticos en convólvulos, y el extremo de las antenas está como espiralado. Sphecodes, abajo, con su abdomen rojizo, es el género cleptoparásito del que antes se llama Pseudapis, Nomia, pero actualmente, por lo menos nosotros, lo reconocemos como Nomiapis. Y es muy característico porque en las tégulas, lo que está en la articulación de las antenas, si os dais cuenta, son bastante grandes, desarrolladas, como una teja. Pasamos a otra familia, los melítidos. Estas abejas ya están más evolucionadas. Son grandecillas. Las más pequeñas pueden tener 1 centímetro, pero ya las grandes, las dasipodas grandes, tienen 2 centímetros, 2 centímetros.
La glosa, o sea, el aparato bucal sigue siendo corto y, como en los salíptidos, es apuntado. Viven solos, o sea, las hembras anidan de un modo aislado, aunque también pueden producir agregaciones. Y muy característico en las hembras, particularmente de Dasypoda, es la escopa muy desarrollada en las patas traseras. De hecho, creo recordar que en Alemania se les llama abejas con calzones, porque dan la apariencia, ¿no?, de que llevaran pantalones. Son muy escasas, es la familia más escasa en la península. Solo 25 especies que no llegan al 2,5% de todas las que tenemos. Los tres géneros que tenemos son Dasypoda. El ejemplar de esta foto es un macho. Daros cuenta que no tiene tan desarrolladas las escopas traseras. Macropis, arriba, son unas abejas negras, muy negras, brillantes, pequeñitas, y abajo Melita. Pero ya digo, son escasísimas. Pasamos a los megaquílidos. Esta familia es la segunda en cuanto a número de especies en nuestra fauna. Tenemos contabilizadas 242 especies, lo que supone el 22%. Son unas abejas que ya están muy evolucionadas, también muy variadas en tamaño. Hay una especie, por ejemplo, Rhodanthidium siculum, que puede llegar a tener 3,5 centímetros y algunos ejemplares más. Es una especie muy escasa que yo hace muchísimo tiempo que no veo en la naturaleza. Bien, pues en cuanto a su anidamiento, son solitarias y algunas hacen agregaciones. Estas ya tienen toda la glosa bastante larga y terminada en punta. Lo característico, que la diferencia de las demás familias de abejas, es que tienen la escopa, o sea, el aparato recolector y transportador del polen debajo del abdomen. Y respecto al anidamiento, lo hacen en el suelo, en tallos de plantas y muy característico en conchas de caracoles. Si vais por el campo buscando conchas de caracoles o sin buscarlas, alguna vez mirar alguna que esté vacía y tal, porque es muy probable que dentro encontréis tabiques hechos con barro por alguna hembra del género Anthillium, bueno, Anthillium y los próximos. En esta familia hay también algunos géneros parásitos, o sea, abejas cuyas hembras hacen el nido donde otras hembras de otras especies ya lo han hecho. Y los géneros así más importantes serían Dioxys, Helioxys y Stelis. Os paso a poner algunas fotos de ejemplos de megaquílidos. Arriba los Anthillium, muy característicos, le llaman abejas cardadoras, porque para hacer las celdillas de los nidos usan como algodón, ¿no?, las vellosidades que cogen de las plantas, los vilanos de las flores y materiales diversos. Al lado tenemos a Lyturgus, muy característico, anidan en tallos, en troncos. Dioxys, con su abdomen rojizo. Este es un cleptoparásito, como he comentado. Y de esta diapositiva lo más interesante es Megachile. La especie que he traído es Megachile sculpturalis. Es una especie que solo hemos constatado en nuestra fauna hace 3 años. Es invasora, viene del sureste asiático, Corea, China, Japón, y se ha ido extendiendo. Está en India, está en 13 o 14 países europeos, y en la fauna ibérica nosotros ya la hemos detectado. Al principio fue en Cataluña, después se ha encontrado en las Baleares, concretamente en la isla de Mallorca, en Andorra, y la última nota que está en prensa la hemos encontrado en Navarra. O sea que ya se está extendiendo por todo el norte de la península. Suponemos que llegó, como anidan en madera, llegaría por el transporte marítimo con alguna carga de madera exótica, y a partir de ahí pues se va extendiendo poco a poco. Pasando de diapositiva, aquí tenemos 2 géneros cleptoparásitos. Tenemos Celioxys, cuyas hembras se reconocen muy fácilmente porque el extremo lo tienen apuntado, formando, en los machos tienen como espinas, ¿no? Abajo tenemos Stelis. Si os dais cuenta, es
Stelis sería muy parecido a Antibium. De hecho, Stelis es un grupo derivado de Antibium y es cleptoparásito de los propios Antibium. También tenemos Tracusa, que es primo hermano, digamos, de los Antibium, aunque los tegumentos son muy poco llamativos. Y por último, abajo, Antocopa. La última diapositiva que os he traído de megaquíridos, tengo aquí una foto de Euclitis arriba, son unas especies oligolécticas de los Equium, o sea, de las vivoreras, las plantas moradas. Este género está vinculado estrechamente con este género de plantas, de manera que uno va ligado al otro. Donde está Equium está Euclitis, donde hay Euclitis encontraréis a Equium. Arriba a la derecha estaréis viendo una pareja de osmia. Este género está adaptado y poliniza frutales, donde industrialmente se viene utilizando, por ejemplo, en Japón, en Estados Unidos, y en España se han hecho ensayos, pero ahora mismo no sabría deciros si se está produciendo industrialmente o no. Abajo tenéis dos géneros, muy llamativos porque el abdomen, que nosotros llamamos gáster, en el caso de los himenópteros aculeados, es muy cilíndrico. Tenemos Xerostoma y Eriades. Y pasamos ya a la familia Apidae. Ahí es donde están la gran mayoría de las especies ibéricas. Como veis abajo de la diapositiva, 304 especies que suponen más del 27% de toda la fauna. Son el grupo de abejas más evolucionado que existe a nivel mundial. Son muy diversas en muchísimos sentidos. En el tamaño tenemos desde muy pequeñas a muy grandes. Las más pequeñas, estoy pensando en Ceratina parvula, que la tenemos en España y no creo que tenga eso más de 2-3 milímetros. También las especies meliponas, estas abejas de miel sudamericanas, también son muy pequeñas. Pero por otro lado tenemos las especies más grandes en la península, que son las silocopas, como veremos dentro de unos minutos. Tienen hábitos de anidamiento muy diversos también, en el suelo, en madera, en taludes, en fin, muy variados. Tienen la glosa, quiero decir, el aparato bucal más largo de todas las especies que tenemos. La escopa, todas las especies que no son cleptoparásitas, las hembras tienen la escopa en las patas traseras. Y tenemos géneros cleptoparásitos, como he comentado. Tenemos Nomada, Ammobates, Epeolus, en fin, es un grupo muy diverso en todos los sentidos. Algunos ejemplos dentro de los Apidae no altísimamente evolucionados, o sea, no altísimamente eusociales, tenemos a Megila. Son unas abejas de un comportamiento muy nervioso, muy típicas, con un bandeado negro y blanco en el abdomen. A la derecha tenéis una pareja de Eucera, cuyo carácter más llamativo es que los machos, las antenas son muy largas. Abajo Antophora, son abejas típicas en nuestras latitudes de invierno y primavera. Aquí tenemos otros ápidos como Tetraloniela, que son más de verano, pero también comparten con Eucera el carácter de que los machos, las antenas son muy largas. Abajo tenemos Ceratina, son unas abejas que anidan en tallos de plantas huecos. Y a la derecha os he traído dos ejemplos del género Psilocopa. El género Psilocopa son son abejas xilófagas, hacen los nidos en madera, en descomposición normalmente, y que en nuestra península la especie más característica y que no tengo aquí representada porque la conocéis es Psilocopa violácea. Totalmente negra, las abejas tienen las alas con unos brillos violáceos muy característicos. Vale, pero yo aquí lo que he traído, porque me interesaba mucho que conocierais, es dos especies que en los últimos años hemos detectado, no como invasoras, porque no se pueden caracterizar como invasoras, sino introducidas.
Arriba tenemos Psilocopa amidei, es concretamente un macho, y esta especie solo la hemos encontrado de momento en la provincia de Málaga, en Mogén, y había una cita anterior en el sur de Portugal, en el Algarve. No hay más citas recientes y no sabemos si habrá desaparecido o seguirá colonizando el sur de la península. Y abajo tenemos a Psilocopa pubescens. El ejemplar de arriba, completamente amarillo, es un macho y el de abajo es una hembra. En esta especie el dimorfismo sexual es muy marcado. Igual que Psilocopa amidei, es una especie típica del norte de África y se ha introducido en el sur de España y de momento que conozcamos está citada de Cádiz y de Málaga. Otros géneros de ápidos tendríamos a estos tres géneros que son cleptoparásitos. Tenemos Thyreus, Ammobates y Epeolus. Si os dais cuenta, los cleptoparásitos son muy llamativos en coloración, tanto en las pestañas pilosas como en la coloración del tegumento. Otros géneros de ápidos no altamente eusociales y que siguen siendo cleptoparásitos sería Nomada, que también es muy abundante, tiene 110 especies en nuestra península, un 10% del total, Biastes y Melecta. Por último tendremos la familia Apidae altamente eusocial. Estas son las más recientes y las más evolucionadas. En cuanto a tamaño, las tenemos desde muy pequeñas a muy grandes. La glosa todas ya la tienen muy larga. La escopa, la especie que no son cleptoparásitas, la tienen en las patas traseras formando una corvícula, la que es tan típica de las abejas y los abejorros. Anidan en nidos abandonados o lugares que estuvieron ocupados por otros organismos anteriormente, y tenemos un subgénero, no género, un subgénero parásito, el Sityrus, dentro del género Bombus. Especifico que es subgénero porque hasta no hace mucho tiempo Sityrus se le consideraba como un género independiente de Bombus, que son sus hospedadores naturales. Aquí tenemos algunas fotos de la especie que todos conocemos, la Apis mellifera. Tenemos tanto una pupa como un zángano arriba que está saliendo de su celdilla y determinadas obreras en actividad en el nido. Y aquí tenemos el otro género que nosotros reconocemos porque está ampliamente representado en nuestra fauna. Si bien no vivimos en una zona que sea muy proclive a que esté diversificado este género, pero en la península hay un gran número de especies. Tenemos el característico Bombus terrestris, el típico abejorro de banda amarilla y el extremo del abdomen blanco, que ahora se está produciendo para polinizar en invernadero. Tenemos Bombus pasquorum, muy llamativo porque es naranja. Hay diversas variedades en la península, pero bueno, lo típico es que sea siempre naranja. Bombus lapidarium, por aquí muy escaso, completamente negro, pero con el extremo del abdomen rojo. Y os he traído una foto de un Bombus sityrus vestaris, o sea, un cleptoparásito. El Bombus vestaris es cleptoparásito de nidos de Bombus terrestre. Y para terminar, y como estamos hablando de cambio climático, yo siempre recomiendo buscar abejas en lugares donde sean soleados, haya calor, o sea, por ejemplo, 20 grados, por encima de 20 grados, la diversidad de flores sea grande, o sea, no solo que haya flores, sino que sean diversas, para que en la diversidad de flores nosotros podamos encontrar también diversidad de abejas. El viento nos hace mucha pupa cuando salimos a muestrear abejas, y cualquiera que lo haya intentado sabrá que cuando el viento pasa de 15-20 kilómetros por hora te puedes volver porque no vas a encontrar abejas. Tiene que haber agua porque necesitan agua para que haya flores, pero también para los nidos, y que el lugar no sea un monocultivo, o sea, por ejemplo, que sea un espacio natural, bien conservado, o que ese terreno cultivado
tenga lugares para la arácnida. O sea, mejor los cultivos en mosaico que los monocultivos. Y con esto termino la charla. Espero que os haya interesado y bueno, muchas gracias otra vez a la organización. Buenos días.